la palabra de Dios y aprovechar este día en todos los sentidos, hermanos, porque dicen que mañana llega el frío, ¿verdad? Así es que vamos a aprovechar y a disfrutar este día, y todo es bueno cuando viene de parte de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pablo escribe a los Filipenses y les voy a pedir que abran ahí su Biblia en el capítulo 2. Antes de que se me olvide, hermanos, porque luego estamos repitiendo el texto, ¿verdad? Y no sabemos cuál. Entonces, el texto que vamos a repetir más de ratito, cuando ya estén todas las clases reunidas, va a ser el de Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y bueno, vamos a aprovechar para leerlo. ¿Qué les parece? ¿Sale? Filipenses 2:10, y luego ya después leemos la porción completa que les voy a mencionar. Filipenses 2:10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comenzamos con la cita, dice, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua. Bueno, me fui hasta el 11, ¿verdad? Sí, nada más era el 10. Lo leemos otra vez, ¿sale? Dice, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leemos el 11, hermanos, los unimos, los dos, ¿sale? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces va a ser 2 versículos. Lo que pasa es que están unidos, ¿no? Así que vamos a tener estos 2 versículos. Va a ser Filipenses 2:10 y 11. Bien, y les voy a pedir, hermanos, que leamos ahora sí toda la porción, pero desde el versículo 5. Filipenses 2:5 hasta el 16. ¿Sí? Filipenses 2:5 hasta el 16, a una sola voz, hermanos. Todos respetando punto y coma para no despegarnos. Así es que vamos a comenzar con el versículo 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Comenzamos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muchas gracias, hermanos. La porción que acabamos de leer, seguramente ya la ha leído usted muchas veces, ¿no?
sobre todo a partir del versículo 5, esa porción preciosa que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo. Esta porción, hermanos, que acabamos de leer, habla de la obra redentora. Si ustedes ponen atención, habla de la obra redentora de Jesucristo desde que estando en el cielo, siendo Dios, y lo menciona ahí, toma la decisión de despojarse de su investidura real para tomar, como dice el apóstol Pablo, forma de siervo, haciéndose hombre, y luego después, como dice, humillarse a sí mismo. ¿Cómo? Al ser llevado a una cruz sin protestar, sin protestar. Y eso lo dice ahí en el versículo 8, cuando dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego hay una partecita que me llama la atención. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo añade, ¿no? Dice, hasta la muerte. Y luego, ¿cómo termina? Y muerte de cruz. Un hermano decía, otra versión, ya después le preguntamos y dijimos, hermanos, díganos cuál versión. Decía, y no cualquier muerte. Ahí va implícito esa frase, ¿sí? Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Entonces, el apóstol Pablo nos está narrando cómo el Señor Jesucristo se humilla al ser llevado a una cruz sin protestar, sin oponerse, y finalmente, hermanos, dar su vida en pago por el pecado y por la maldad del ser humano. Eso es lo que leemos ahí. Pero si usted se fija y puso atención, allí no termina todo. Pablo nos revela también, y esto lo leemos un poquito más adelante, en la última parte de la porción que leímos. Pablo nos revela también que a causa de su obra redentora, de lo que Cristo hizo en la cruz, de ese sacrificio que el Señor hizo dando su vida, y lo cual cumple al pie de la letra, y ahora sí, literalmente escrita, Dios lo exalta ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más alto, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y dice que también le dio un nombre. El Señor le da el más alto honor que un ser celestial haya tenido. Ahora, si usted leyó un poquito antes, dice que en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto nos revela que Cristo, antes de venir a la tierra, ¿ya era qué? Dios, ya era Dios, ¿sí? Y es Dios y sigue siendo Dios. Y yo no sé en qué posición estaba Jesucristo. Obviamente, si es Dios, es la posición muy alta. Pero después de la obra redentora de Cristo, Dios toma una decisión. Dice, por lo cual, versículo 9, Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Le dio el más alto honor que un ser celestial haya tenido, restaurándole en el cielo su posición anterior, pero con un más alto grado de honor. ¿Sí entendemos, hermanos? No quiere decir que Cristo antes de venir a la tierra no tenía honor. Era Dios, pero hoy tiene un honor especial. Entonces, ahora, sin perder aquí la carta de Filipenses, vayamos así bien rápido, hermanos, hasta el libro de los Hechos. ¿A quién le gusta estudiar la doctrina? La doctrina es lo que nos enseña el Señor, la manera en que Él hace las cosas, la manera en que Él las ejecuta. Libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer 3 versículos ahí del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, y vamos al versículo 23. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Hechos 2, 23. Lea conmigo esta porción. Dice el 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pedro, está hablando con los judíos, con los varones israelitas. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 23. Dice, a este, es decir, a Jesús. Y miren lo que viene a continuación. Entregado por ustedes, entregado por Pilato. ¿Así dice? ¿Así dice, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? A este, entregado por el determinado consejo. ¿Y qué? Y anticipado conocimiento de Dios. Esto me dice que la muerte de Jesucristo no fue una casualidad. Fue algo planeado por el consejo divino mucho tiempo antes, allá en el cielo. ¿Cuándo? No lo sé. Y ahí mismo, hermanos, pero en el capítulo 3, versículo 18, ahí mismo en Hechos capítulo 3, versículo 18, es lo mismo. Lea conmigo el 18, ¿ya estamos ahí? Leemos el 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Es decir, lo mismo que nos dice en 2:23, es lo mismo que estamos leyendo aquí, que la muerte de Jesucristo no fue un hecho, no fue una coincidencia, no fue una casualidad, fue algo planeado. Y nos vamos hasta el capítulo 4, pero el versículo 28. Hechos 4:28. Ahí estamos cerquita. ¿Lo leemos, hermanos? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, lo que Jesucristo hizo no fue casualidad, fue algo planeado por Dios y su consejo. Quizás desde antes de que usted y yo, de que el ser humano existiéramos. ¿Sí entendemos, hermanos? Regresemos allá a Filipenses. Y esto nos habla de que lo que hizo Dios y lo que hizo Jesucristo, hermanos, fue por una razón. ¿Cuál? Usted y yo. Amén, hermanos. Porque el hombre estaba perdido y Jesucristo se ofreció. Dice que despojándose de su investidura real, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La razón, usted y yo, y toda la humanidad. Por eso dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra redentora de Jesucristo, hermanos, no fue cualquier cosa. Y a veces la menospreciamos. La muerte de Cristo, hermanos, no fue cualquier cosa. El sacrificio de Jesucristo no fue cualquier cosa. Fue por una razón, para darnos vida eterna. Para que usted y yo tuviéramos una esperanza viva de que en Cristo tengamos vida eterna. Amén, hermanos. Y qué bonito es cuando tú sabes que terminando tu vida en este mundo, va a comenzar la verdadera vida. ¿Dónde? Allá con el Señor. ¿Sí? Lo mejor que le puede pasar a un creyente es estar con el Señor, hermanos. Y yo sé que nuestra mente finita, humana, terrenal y apegada a este mundo no lo percibe. ¿Sí? Pero es lo mejor. El apóstol Pablo dijo, ya quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, hermanos. Y a veces decimos, no, pobrecito hermano, pobrecita hermana se murió. No, pobrecitos los que se quedan aquí, hermanos. Porque los que se van ya no están sufriendo, están delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, la obra redentora de Jesucristo no fue cualquier cosa. Y a veces la menospreciamos, hermanos. Se nos olvida que el Señor Jesucristo nos ha dado una salvación tan grande y tan importante, y escuche bien, que se nos olvida ocuparnos en ella. ¿En qué? En nuestra salvación. Nos ocupamos de muchas cosas, y no digo que sean malas, cosas buenas, ¿no?
pero lo que a veces se nos olvida es ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. El tema de esta mañana, así se llama, como dice el versículo, ocupaos en nuestra salvación. Y vamos a ver un poquito de la doctrina del impacto de la obra redentora de Jesucristo. ¿Sí? Espero, hermanos, que en esta mañana podamos alcanzar a entender y comprender, y escuche bien, que la magnitud, la inmensidad de lo que Cristo hizo en la tierra por usted y por mí. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido agradecido con alguien de algún favor que le hace, algo que usted no esperaba, algo que usted no veía por ningún lado la posibilidad, pero de repente alguien llega y le ayuda. Y usted no encuentra la manera de agradecerle. ¿Le ha pasado, hermanos? Y le dicen, en serio, yo no sé cómo agradecerte. De veras, no me lo esperaba. No encontraba la puerta. Por ningún lado le veía la solución. Pero tú me diste la solución. Tú me ayudaste. Y estoy bien agradecido. ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, yo quiero que en esta mañana podamos alcanzar a entender la magnitud, la inmensidad de lo que Cristo hizo en la tierra por todos nosotros. Y escuche esto, y cómo Dios le da la importancia correcta y justa a la obra redentora de Cristo. Y por eso Él hace lo que hace. ¿Sí? ¿Ha escuchado esta frase? A lo mejor la ha dicho. Oye, lo que hiciste no fue cualquier cosa. ¿Sí la ha escuchado? A lo mejor la ha dicho, ¿verdad que sí? La hemos dicho muchas veces. No, es que mira, es que lo que hizo no fue cualquier cosa. Lo que sea. A veces hasta cosas malas, ¿verdad? Pero hablando de cosas buenas, ¿no? Es que lo que hizo no fue cualquier cosa. Cuando decimos esa frase, hermanos, estamos entendiendo la magnitud. ¿Sí me explico? Lo inmenso, el impacto de lo que se hizo. Y por eso sale de nosotros de una manera espontánea esa frase. Es que lo que hizo, lo que hiciste, no fue cualquier cosa. Yo les voy a decir algo, hermanos. Lo que Jesucristo hizo no fue cualquier cosa. Se entregó, se ofreció. Dice el apóstol Pablo, ¿quién da la vida por alguien? Apenas por un amigo, apenas por un hijo. Pero ¿quién da la vida por un pecador? Y eso nada más lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, regresemos allá a Filipenses capítulo 2. Estamos viendo la obra redentora de Jesucristo y vamos a ver un poquito la doctrina y lo que pasó con esto, hermanos. El impacto que tuvo la obra redentora de Jesucristo. Y vamos a leer ahí el versículo 9. Dice el versículo 9, por lo cual, es decir, por lo que acabamos de leer, que Cristo hizo, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres, que se humilló a sí mismo, que lo abofetearon, que lo golpearon, que le pusieron un manto escarlata en la cabeza y que lo humillaron y que no protestó, todo para dar su vida en rescate por nosotros, por lo cual, por todo eso dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Lea el versículo 9, por lo cual, ¿qué? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el Señor no toma en poco lo que Cristo, lo que su Hijo hizo, hermanos. ¿Qué hace Dios? Lo exalta hasta lo más alto, le da un nombre especial que está por encima de todo nombre. Hay una referencia en el Antiguo Testamento de una profecía en el libro de Isaías que ya hemos leído y quiero que la leamos, hermanos, ahí en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7.
y vamos a leer el versículo 14. Isaías 7, 14. ¿Lo leemos, hermanos? Isaías 7, 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, el Señor está proclamando a través del profeta Isaías una profecía, y es una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Ahora quiero que vayamos, que esto mismo se menciona en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, allá en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21 y 23. Mateo 1, 21 y 23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? O más bien 21, 22 y 23. Comencemos con el 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, el nombre de Cristo es un recordatorio de la venida de Dios a la tierra, al ser humano, para salvarlo. Y eso hace que ahora su nombre esté sobre todo nombre. Es decir, el nombre de Jesucristo, al escuchar el nombre de Cristo, es como narrar toda la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí entendemos, hermanos? Y eso hace, y lo repito, y eso hace que su nombre, porque es el único, que su nombre esté por encima de todos los nombres. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el nombre de Cristo, hermanos. Miren, vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5 al 9. Estamos viendo un poquito de lo que tiene que ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que causa o que ha causado. Y cómo Dios le está dando la importancia correcta y justa, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comenzamos, vamos a leer todos juntos estos versículos. Comenzamos con el 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste por sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miren, me llama la atención este último versículo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué posición? Coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? A causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Y esto tiene que ver con nosotros. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos, hermanos. ¿Y quién está incluido ahí en por todos? ¿Usted y yo? Amén, hermanos. Entonces vemos a Dios como por la obra redentora de Jesucristo lo está elevando.
lo está coronando de gloria, de honra, lo está llevando hasta lo más alto y le está dando un nombre que es sobre todo nombre. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10. Vámonos hasta el capítulo 10. Y vamos a leer versículo 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13. Juntos estos dos versículos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comenzamos, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Otra vez, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí está la obra redentora. ¿Ya la encontró? Ahora, ¿dónde está? Dice, se ha sentado, ¿qué? A la diestra de Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:34 dice también lo mismo, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros. Es decir, hermanos, después de su muerte en la cruz por usted y por mí, y por todos los hombres, hermanos, Cristo tiene un nombre y una posición especial en el cielo. ¿Quién se la ha dado? Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Dios. Ahora, regresemos ahí a Filipenses 2. Regresamos a Filipenses capítulo 2. Quiero que notemos algo y nos vamos a centrar un poquito en el versículo 10. Filipenses 2, 10. Quiero que lea conmigo este versículo, hermanos. Filipenses 2, 10. Ahora sí, nada más el 10. ¿Sí? ¿Lo leemos? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, por lo que Dios hizo con Cristo, que lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora me llama algo la atención. Dice, y aquí nos vamos a detener un poquito para estudiar este versículo, hermanos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos. Ahora, nótese que dice en los cielos, no dice en el cielo. ¿Sí? ¿Ya notó eso? No dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. No dice así. Dice, en los cielos. ¿Por qué dice en los cielos, hermanos? Correcto. ¿Cuántos cielos sabemos que existen? 3 cielos. La frase, los cielos, habla de la soberanía y de la autoridad de Cristo en los 3 cielos. Todos los seres racionales, llámense ángeles, llámense querubines, llámense arcángeles, y ahorita lo vamos a ver, llámense en el segundo cielo y primero, ¿quiénes habitan? No, primero y segundo cielo. ¿Quiénes habitan? Porque no tenemos lucha. Los demonios, hermanos. Llámense demonios. Todos ellos, dice, se sujetarán a la autoridad de Cristo. Mire, voy a tratar de ir rápido. Cuando yo preparo un mensaje, esto ya es extra, ¿no? Preparo un mensaje como si fuera a dar una campaña de 4 o 5 días. Y yo sé que un día dijo Manolo, hermanos, cuando el hermano Gerardo se para al púlpito, ¿qué es lo primero que pensamos? Ahí está. Se va a tardar 2 horas, ¿sí? Y yo le quiero pedir mucha paciencia. No le voy a decir, aguántese, si se aguantan. No. Paciencia, hermano, y amor, ¿sí? Paciencia y amor. Estudiar la escritura es algo muy, muy bonito, ¿sí? Y nos ayuda mucho. Entonces, le voy a pedir paciencia. Si de repente usted dice, hermano, quiero ir al baño, levántese despacito, vaya al baño.
quiero agarrar un poquito de aire, lo puede hacer allá abajito, se para, ¿verdad? Pero voy a tratar de irme rápido, ¿sí? Y yo quiero compartir con todos ustedes para que estemos bien documentados escrituralmente, hermanos, para que no llegue nadie después y nos lave el cerebro y nos engañe y después ahí andamos creyendo otras cosas y al final ya andamos en otra iglesia. No, para que estudiemos bien la escritura. Dice la escritura que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, vamos a estudiar la escritura un poquito, ¿sí? Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Vámonos al tercer cielo, así bien rápido. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vámonos al tercer cielo. Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Apocalipsis 5 del 11 al 13. Vamos a leer estos versículos juntos, estos 3 versículos juntos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos desde el 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo la gloria, la honra, la alabanza al Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes lo están adorando? Los ángeles. Los ángeles. Y dice, y los ancianos. Y dice que su número era millones, millones de millones. ¿Sí? Apocalipsis ahí mismo. Capítulo 15, vámonos más adelante. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 1 al 4. Apocalipsis 15, del 1 al 4. Igual, todos juntitos, esta porción, hermanos. ¿La tenemos? Comenzamos en el versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué estamos viendo aquí otra vez? La gloria y la honra a Jesucristo. ¿Dónde? Allá en el cielo. Dice el 1, vi en el cielo. ¿Se acuerda la porción de Filipenses? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y estamos hablando del tercer cielo, hermanos. Entonces ya vemos la gloria, la honra de Jesucristo a causa de su obra redentora, porque Él murió, porque Él se entregó, porque Él fue el Cordero, el único. Y ahora vemos que lo están adorando. Amén, hermanos. Vámonos al primero y segundo cielo. Efesios, ya la sabemos, pero vamos a leerla, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Efesios 6, 12. ¿La tenemos, hermanos?
¿quiénes habitan el primero y segundo, los primeros o el primer y segundo cielo? Vamos a leerlo aquí, Efesios 6:12. Leemos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde, hermanos? En las regiones celestes. Ahora, vámonos a Daniel. Hay algo muy interesante en Daniel. Ya lo hemos mencionado, pero quiero que lo veamos. Daniel capítulo 10, hermanos. Cuando Daniel está orando, doy un poquito el contexto de lo que leemos. Cuando Daniel está orando, su petición es escuchada y Dios manda un ángel para darle la noticia a Daniel de que su petición ha sido escuchada y contestada. Pero miren lo que me llama la atención. Daniel capítulo 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Daniel capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 10 al 13. ¿Sí? Daniel 10, del 10 al 13. Miren lo que sucede aquí. ¿Ya estamos ahí? Leemos el 10. Dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Un viaje del ángel de Dios que seguramente iba a tardar una fracción de segundos, no lo sé, desde el cielo hasta Babilonia, donde estaba Daniel. ¿Sabe cuánto se tardó? 3 semanas, 21 días. Y no fue porque se le poncharon las alas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no lo dejaba bajar. Se le opuso. El príncipe de Persia, un tipo de Satanás, y seguramente sus demonios, no dejaban bajar al ángel. Y estuvo ahí durante 21 días, hasta que llega el mero mero que se enfrenta con el diablo, que es el arcángel Miguel, y ya lo libera. Esto me habla de que en el segundo y tercer cielo, hermanos, donde están los planetas, donde se mueven las aves, allí están los demonios. ¿Sí? Allí están los demonios. Quiero que veamos Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Qué hacen los demonios, hermanos? ¿Se acuerda de la porción de Filipenses? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con todo su poder, con toda su maldad, los demonios, hermanos, se sujetan solamente delante del nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y ahí mismo en Lucas capítulo 4, un poquito antes, Lucas capítulo 4, versículo del 33 al 36. Lucas 4, 33 al 36. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien, comenzamos desde el 33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo,
el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ahí estamos viendo una vez más, hermanos, cómo los demonios se sujetan al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo los demonios se sujetan al Señor Jesucristo. Los demonios, hermanos, que habitan los primeros dos cielos tendrán que doblar sus rodillas delante del nombre de Cristo. Regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 10. Entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Filipenses 2:10. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ya vimos cómo en los cielos, tanto ángeles que están en el tercer cielo como demonios que están más abajo, doblan sus rodillas. Pero también dice, y en la tierra. Quiero que veamos ahí en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y vamos a leer dos versículos, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Habla de la profecía. Leemos el 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y escuche esto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero dice lo dilatado de su imperio. Esto habla del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y en Miqueas, vámonos a Miqueas. Ahí está en los profetas menores. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 3. Miqueas capítulo 4, del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos estos tres versículos. Dice el 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Pero dice el 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, un día cuando Cristo establezca su reino milenial aquí en la tierra, toda rodilla se va a doblar delante de él. Toda rodilla se va a doblar delante de él. Y por último, dice ahí Filipenses, para los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Quiénes están debajo de la tierra, hermanos? Vamos a corroborarlo con la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Leemos, ¿ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué hay allá debajo de la tierra, hermanos? En el Hades, en el lugar de los muertos, en el Hades, en el Hades en griego, en el Seol en arameo. Hay prisiones eternas de oscuridad. Y Judas también lo dice. Vámonos allá a Judas, hermanos, andamos cerquitas. ¿Sí? Antes de Apocalipsis está Judas. Y vamos a leer el versículo 6. Judas, versículo 6. Ese libro que está, o la carta que está antes de Apocalipsis. Judas 6. Leemos, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en Mateo capítulo 25 dice que aquellos que fueron lanzados al infierno, que fue creado por Dios para Satanás y sus demonios. Hermanos, ángeles que se rebelaron, que no guardaron su dignidad, y personas que murieron en sus pecados y que hoy están debajo de la tierra, en prisiones de oscuridad, unos en el infierno, otros. Todos ellos, hermanos, dice la Escritura, que un día doblarán sus rodillas delante del nombre de Cristo, confesando que es el Señor, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Hemos visto la doctrina redentora, la doctrina de la obra redentora de Cristo, su impacto, su importancia, su magnitud, sus consecuencias. Después de que Cristo muere y resucita, las cosas cambian. ¿Ya se dio cuenta? Ya lo vimos. Cambian en el cielo, cambian en la tierra y cambian en el infierno. O debajo de la tierra, ¿no? Y hemos visto cómo ha impactado la obra redentora de Jesucristo en 4 cosas. Número 1, la obra redentora de Jesucristo impactó grandemente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hemos visto que la obra redentora de Jesucristo impactó delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque le dan gloria y honra. Hemos visto que la obra redentora de Jesucristo, hermanos, impactó delante de los demonios porque se sujetan a su nombre. Y también hemos visto que impactó delante de los hombres porque reconocen su señorío. Pero falta un grupo de personas muy importante. ¿Sabe quiénes son? Los hijos de Dios. Usted y yo. ¿Qué impacto, hermanos? ¿Qué importancia tiene para los hijos de Dios la obra redentora de Cristo? Ya vimos todo lo que causó, pero faltamos nosotros. Falta usted, falto yo. Como hijos de Dios, hermanos, y aquí está la aplicación. Ya vimos la doctrina, ahora vamos a la aplicación y me voy a ir ya un poquito más rápido porque esto es muy importante. Como hijos de Dios, ¿cómo puedo darle la importancia correcta y agradable a Dios a la obra redentora de Cristo? ¿Sí entendimos la pregunta? Yo como hijo de Dios, como hija de Dios, póngase su nombre, que ya soy salvo, que ya no tengo que preocuparme por el castigo eterno, el tormento del infierno, que ya no tengo que preocuparme si la muerte me sorprende y ni cuenta me doy, porque sé que voy a abrir mis ojos delante del Señor, que ya no tengo que preocuparme porque ¿qué va a pasar después de que yo muera?
yo sé por la Escritura y lo creo que las cosas van a ser mucho mejores porque voy a estar en la presencia de Dios en vida eterna. Yo como hijo, como hija de Dios, ¿cómo puedo darle la importancia correcta y agradable a Dios a la obra redentora de Cristo? ¿Sí? Como un terremoto que simbra toda la tierra, porque eso fue lo que causó la obra redentora de Cristo, hermanos. Simbró los cielos, simbró la tierra y simbró lo que está debajo de la tierra. ¿Cómo me puede simbrar a mí como creyente, como cristiano? ¿Cómo puedo yo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo demostrarle primeramente a Dios, después a la gente y a mí mismo también que lo que hizo Cristo en la cruz ha cambiado mi vida? ¿Cómo le puedo demostrar, hermanos, que también tuvo un impacto y ha cambiado muchas cosas en mi vida? Regresemos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Otra vez la frase, una frase que une lo que dijo antes con lo que viene después, que lo que dice antes sustenta a lo que viene después. Filipenses 2, 12, lea conmigo el versículo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí está el mandamiento, hermanos. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por todo esto, por todo lo que Cristo hizo por ti, por el cambio que le dio a tu vida en todos los sentidos. Salvación, adopción, protección, seguridad, vida eterna y pone un montón de cosas más. Por todo eso que Cristo hizo en nuestra vida, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y yo no digo que ocuparnos en otras cosas sea malo. Hay cosas muy buenas aquí en la tierra en las que nos podemos ocupar. Pero si usted no se ocupa de su salvación, entonces está menospreciando la obra redentora de Cristo. Sí. Ahora, ¿cómo le puedo demostrar a Dios que la obra redentora de Cristo, así como impactó el universo, porque ya es el universo, ha impactado mi vida, ocupándome en mi salvación con temor y temblor, es decir, viviendo cada día? ¿A qué se refiere cuando dice ocupándome en mi salvación con temor y temblor? Es decir, viviendo cada día, mostrando los resultados de mi salvación. Porque a veces no mostramos resultados, hermanos. ¿Sí? Es como cuando a alguien le operan. Por ejemplo, hace algunos meses que Eddie se operó la vista, los ojos. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Pues que ahora ya no usa lentes y que ahora ve muy bien. Un día le pregunté, oye, ¿y cómo ves? Dice, pues veo como cuando traía lentes, pero ya no los traigo. Esos son los resultados. ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Sí? O como cuando te operan de una rodilla que te fallaba y caminabas así un poquito chueco, pero te operan y sale todo bien. ¿Y cuáles son los resultados? Que ahora sí ya caminas derechito, ¿verdad? Hermanos, la salvación en su vida, en la mía, es exactamente lo mismo. Tenemos que mostrar los resultados. Que primeramente Dios y después la gente se dé cuenta que hubo un cambio en nuestra vida. Que no sigamos siendo las mismas personas de antes. Que no sigamos teniendo las mismas costumbres, los mismos hábitos. Que no nos siga apasionando las mismas cosas de antes. Porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora Dios hizo un cambio en nuestra vida y Él nos ha dado la salvación y vida eterna. Pero ahora tengo que mostrarlo, hermanos, con mi propia vida. Y tengo que ocuparme de mi salvación. ¿Sí? Ahí mismo en Filipenses 2 dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si usted afirma su corazón para agradarle a Él, Dios va a poner voluntad y firmeza en usted para hacerlo. Y de esa manera le damos la importancia a la obra redentora de Cristo. Pero si vivimos haciendo cosas que no le agradan, entonces le estamos diciendo a Dios que no nos importa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación. A veces nos ocupamos de la salvación, ¿sabe dónde?
Nada más aquí, en la iglesia. Nada más. Pero debe ser todos los días, las 24 horas, aún dormidos, hermanos. Señor, ahora que voy a dormir, quita todas las pesadillas y que sueñe cosas buenas, cosas que a ti te agradan, porque después ahí estamos ahí golpeando a la esposa. No, ¿qué tienes? Estoy soñando una pesadilla. ¿Por qué? Pues andas haciendo cosas malas aún en los sueños, hermano. No, de tiempo completo, 24 horas, ¿sí? Versículo 14 y 15, ¿cómo? Versículo 14 y 15, estamos en Filipenses 2, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lea conmigo el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo le demuestro a Dios el impacto de la obra de Cristo en mi vida? ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Siendo irreprensible, dice la Escritura, cuidando mi testimonio sin mancha para que no se me acuse de nada. Para que no se me acuse de nada. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí estamos cerquita, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Lo leemos, hermanos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Y un poquito más adelante, en primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo puedo ocuparme yo en mi salvación? Primera de Pedro 3, 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 16. Dice, teniendo buena conciencia. Gracias, hermanos. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, hermanos. Qué bonito es cuando algún creyente no tiene nada que se le reproche. Qué bonito es, hermanos. Oye, y el hermano, excelente persona. La hermana, excelente hermana. Cuando llegan allá a la cuadra, oye, ¿conoces al señor Gerardo? O al señor, póngale su nombre. Y qué bonito es cuando los propios vecinos hablan bien de usted. Que no digan, no, es el peleonero. No, que no digan eso, ¿verdad? No, hombre, esa señora que dice hermana. No, hermano, no. Ese que es hermano y que si vieras cómo grita. No, hermanos, eso no. Tratar de llevar un buen testimonio delante de las personas, que sepan que somos hijos de Dios, hermanos. Dios se agrada de sus hijos cuando viven una vida limpia y sin mancha. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermanos. Dice irreprensibles, hermanos, viviendo conforme al Espíritu. Mire, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leemos el 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo tenemos que vivir? Siempre lo he dicho y lo tenemos que reconocer. Aún traemos la naturaleza pecaminosa. Aún nuestra carne nos incita, nos arrastra, nos jala
casi nos obliga a hacer muchas cosas malas, ¿sí o no, hermanos? Y hay una frase que hay que tener presente. Hay muchas cosas malas que quisiéramos hacer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué nos detiene? El Espíritu Santo, la naturaleza celestial, la naturaleza de Dios. Esto no le agrada al Señor, pero si por mí fuera, yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque esta carne, el apóstol Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Y las que quiero hacer, no las hago, dice el apóstol Pablo, hermanos. Y tantas cosas que quisiéramos hacer, pero la mejor manera de no hacerlas, cosas malas, es no viviendo en la carne, sino viviendo, como dice el apóstol Pablo, conforme al Espíritu, hermanos. Y cuando una persona vive conforme al Espíritu, y como dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces, vamos a vivir una vida que le agrada al Señor. Y nos vamos a estar ocupando de nuestra salvación. Pero si vivimos conforme a la carne, olvídese, va a ser un lío completo. Va a ser un creyente carnal. Va a ser un creyente mundano. No, hermanos. Dios quiere que vivamos conforme al Espíritu. Y que así como la obra redentora de Cristo impactó el universo, también impacte nuestra vida, hermanos. Que se note que usted es creyente, que se note que usted es salvo o salva. Donde quiera que esté, allí en su colonia, haciendo fila para pagar la luz o qué sé yo, ¿no? Ahí en la junta, no sé, donde sea, que se note que usted es creyente. Que las personas vean que usted es diferente. Y cuando usted haga eso, entonces usted se va a estar ocupando de su salvación. Y le va a estar demostrando a Dios que la obra de Cristo también ha impactado su vida. ¿Sí? Su vida, hermanos. Dios quiere que tu vida alumbre a la de los demás. Dice, regresando a Filipenses 2, capítulo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Y escuche lo que viene a continuación. En medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, este mundo está en oscuridad, porque el príncipe de este mundo así lo tiene. Pero nosotros, usted y yo, no tenemos por qué estar ni vivir en oscuridad. Dios quiere que resplandezcamos en medio de la oscuridad. Que las personas que están en la oscuridad acudan a usted, que es luz. Amén, hermanos. Dios quiere que tu vida alumbre a la de los demás. Este mundo está en tinieblas, hermanos, y los únicos luminares que existen somos nosotros, la iglesia. El reino de Dios aquí en este mundo es la iglesia. Y si la iglesia no alumbra, hermanos, este mundo va a seguir en oscuridad. ¿Cómo ha impactado tu vida en la de los demás? Dice el versículo 16, estamos en Filipenses 2. Asidos de la palabra de vida. Dice, asidos de la palabra de vida. Es decir, hermanos, lo que va a cambiar nuestras vidas es su palabra. ¿Sí? Si no la ponemos, si no la agregamos a nuestra vida, no la va a cambiar. Pero si usted toma los mandamientos, toma la palabra de Dios y los aplica a su vida cada día, y como dice Romanos 12, haciendo sacrificios diarios como sacerdotes que somos por la palabra del Señor, entonces ahí nos vamos a estar ocupando de nuestra salvación. La mejor y única manera de vivir una vida que agrada a Dios, hermanos, y que muestre el impacto de la obra redentora de Cristo en nuestra vida, es ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y termino con esto. Usted no es cualquier persona. A lo mejor al banco no le importa a usted.
A lo mejor al gobierno de Guadalupe, de Juárez, usted no le importa. A lo mejor ha mandado 1000 quejas y no le hacen caso. Porque sí pasa, ¿no? A lo mejor a usted no es importante para sus familiares. ¿Sí? A lo mejor para su colonia, para su cuadra, usted pasa desapercibido o desapercibida. Pero no se preocupe. Le voy a decir por qué. Porque para Dios usted es una persona especial, porque es su hijo, su hija. Así que no se le olvide, usted no es cualquier persona, usted es una persona redimida por la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Y vamos a demostrar que su obra en la cruz también ha modificado nuestra vida, ocupándonos en nuestra salvación. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos recuerdas todo lo que Jesucristo hizo por nosotros ahí en la cruz. Y que a partir de su muerte, a partir de su sacrificio, a partir de esa obra expiatoria que hizo por el ser humano, las cosas cambiaron, Señor. Las cosas cambiaron en el cielo, en los cielos, cambiaron en la tierra y también cambiaron debajo de la tierra. Y en esta mañana, Señor, queremos que cambie también en nuestra vida. Por supuesto que la ha modificado porque ahora tú nos has dado salvación y vida eterna. Pero ahora depende de nosotros, Señor, cómo podemos demostrarte que lo que Cristo hizo ahí en la cruz también ha modificado nuestra vida. Y lo mejor que tú nos aconsejas es ocuparnos de nuestra salvación, con temor, con reverencia, sabiendo que no fue cualquier cosa. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a vivir una vida mejor, una vida que a ti te agrade, una vida que muestre que Cristo murió por nosotros, Señor. Y a veces se nos hace difícil, a veces batallamos porque aún con esta naturaleza pecaminosa que nos arrastra a hacer el mal, te fallamos muchas veces. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos e hijas tuyos. Ayúdanos a vivir dignos de tu bendito nombre. Ayúdanos a demostrarte primero a ti y también a la gente que somos tus hijos. Que vivamos una vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En esta mañana yo te quiero pedir por todos mis hermanos que están aquí y pongo en tus manos la petición que ellos van a poner delante de ti. Así como estamos, hermanos. Yo en esta mañana quiero invitarle que no se vaya como llegó. Que en esta mañana usted tome decisiones que cambien su vida, que la mejoren. Y yo en esta mañana le invito a que si la palabra de Dios penetró hasta lo más profundo de su corazón y de su mente, entonces platique con Dios y le pida, y por qué no, se comprometa a vivir una vida que sea digna de Él, a vivir una vida que demuestre que usted ya es diferente, que es hijo o hija de Dios. Que le pida al Señor ocuparse más en su salvación. No deje de atender otras cosas, pero también ocuparse de su salvación, porque eso es lo más importante, porque eso es lo que nos vamos a llevar, hermanos, cuando partamos de este mundo. Las cosas que aquí tenemos, Dios nos las ha dado y hay que disfrutarlas, pero lo que nos vamos a llevar va a ser lo que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Le gustaría pedirle a Dios que le ayude? Señor, yo me quiero ocupar más de las cosas tuyas, de lo que tiene que ver contigo, de tu palabra, de tu obra, de la iglesia, de una vida agradable delante de ti. Yo lo quiero hacer, pero necesito que tú me ayudes. ¿Le quiere decir a Dios eso? Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Es el momento, hermanos, para tomar decisiones. Amén, amén. Dios le bendiga. Aquí es donde tomamos las decisiones que vamos a cumplir allá en nuestra vida diaria, los 7 días de la semana. Dígaselo al Señor, porque eso venimos, hermanos. No venimos a un club social, que es muy bueno saludarnos, vernos, es bonito.
pero lo mejor es venir a tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. ¿Habrá alguien más? Amén, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más, hermanos? Amén, Dios le bendiga. Pídaselo al Señor y dígale, Señor, ayúdame. Yo quiero ser diferente, no quiero ser como los demás que no te conocen, no quiero ser como era antes, yo quiero ser diferente cada día. Pídaselo al Señor y dígale y explíquele, batallo, todos los días, batallo, Él lo va a entender. Pero tiene que decírselo al Señor. Si ya no hay nadie más, vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Estamos en una lucha constante cada día donde peleamos y tu palabra dice que en nosotros la naturaleza pecaminosa no se sujeta a la naturaleza celestial. Ayúdanos, Señor, a vencer cada día esas cosas y a ser hijos tuyos dignos, Señor, y a mostrarte a ti y a las personas y a nosotros mismos que la cruz de Cristo cambió nuestras vidas, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana han tomado decisión, para que tú les ayudes, para que tú les consueles, les fortalezcas, y cada que vayan a estar delante de alguna tentación, Señor, se acuerden que son hijos tuyos. Ayúdanos a todos porque necesitamos de ti. Gracias te damos por tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.